Vamos hoy a considerar el capítulo 18 del libro de los Hechos, desde el versículo 24 hasta el capítulo 19, versículo 7. La llegada del Evangelio a los que habían sido discípulos de Juan, pero se hallaban no en Israel, sino en la dispersión. A lo mejor a nosotros nos resulta extraño lo que sucede con estas personas. Apolo conocía únicamente el bautismo de Juan. Los discípulos de Juan no sabían ni siquiera que había Espíritu Santo. Hay que entender esto dentro del contexto en que se movían en ese momento los israelitas. Ellos descendían anualmente para la Pascua a Jerusalén y después volvían a sus colonias que estaban alejadas de Jerusalén. Uno se pregunta, ¿cómo pueden haber sido discípulos de Juan y no saben que existe el Espíritu Santo? ¿Acaso Juan no dijo acerca de Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego? Si hubieran escuchado esta palabra no podrían decir que no conocen el Espíritu Santo. Por otro lado, ellos están siguiendo a Juan el Bautista todavía. No escucharon a Juan el Bautista cuando dijo, a Él conviene crecer, pero a mí menguar. Es decir, ¿por qué esta gente desconoce la totalidad de lo que dijo Juan? Porque seguramente en algún viaje fueron a Jerusalén, pasaron allí un mes o 2 meses, en general pasaban desde la Pascua hasta Pentecostés, esos 50 días, y algunos habrán escuchado los discursos de Juan, se habrán bautizado, pero no alcanzaron a entender todo el mensaje de Juan el Bautista. Y entonces están por allí como discípulos de Juan, predicando el bautismo de Juan, pero surge un peligro, porque ahora llegan los cristianos. Y ustedes saben que los judíos tenían una tendencia a formar sectas. Por lo tanto, el problema iba a ser que iba a haber una secta de Juan el Bautista y una secta de Jesús. Es decir, ellos tendían siempre a agruparse alrededor de maestros o de determinadas doctrinas. Entonces, estaba ese peligro. El proceso de los discípulos de Juan, el proceso correcto, fue el siguiente, y esto se ve en todos los evangelios. Eran discípulos de Juan, entendieron el mensaje de Juan, se hicieron discípulos de Jesús, entendieron el mensaje de Jesús y ahora estaban bajo la autoridad de los apóstoles que les transmitían la palabra de Dios. Pero esta gente no había entendido todo el mensaje de Juan el Bautista. Por lo tanto, tenían un conocimiento incompleto de lo que Juan había enseñado. Se iba a formar, por lo tanto, una secta del judaísmo que iba a rechazar todo lo que venía del lado de Jesús. ¿Cómo se soluciona este problema? ¿Cómo nosotros podemos encontrar un camino de solución? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él y que vendría después de él, aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellas el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Acá tenemos una manifestación como la de Pentecostés. Y nosotros entendemos por qué pasa esto en este momento, y no pasa en otros momentos. Porque se necesitaba una manifestación de la autoridad apostólica para que ellos entendieran que realmente había habido un cambio en la doctrina que ellos habían recibido y en sus vidas, que ahora ellos ya no pertenecían al escalón anterior de Juan, que los discípulos de Juan debían seguir a Jesús, como lo había enseñado Juan mismo, y había una autoridad apostólica, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos por la mano del apóstol. Lo que quiere decir que en este momento se está evitando el hecho de que se forme una secta con Juan el Bautista. Juan el Bautista había tenido una gran importancia en Israel. Si ustedes siguen los evangelios, van a ver que recurrentemente la gente apela al nombre de Juan el Bautista, aún después que Juan el Bautista había muerto. Este peso de un gran siervo de Dios, que en un momento había presidido y cerrado el ciclo profético, era muy importante que fuera puesto en el lugar que le correspondía, glorioso lugar en el que lo colocó el Señor Jesucristo, que dijo que de los hombres nacidos de mujer ninguno más grande que Juan el Bautista, pero indudablemente la fe tenía que estar puesta en Jesucristo, porque así lo había enseñado Juan. Y para evitar que
los discípulos de Juan, que habían escuchado a un gran siervo de Dios, que habían escuchado a un hombre de Dios, que habían escuchado al hombre de Dios que había levantado el mayor elogio de los labios de Jesucristo que se hizo hacia algún hombre, era necesario que ellos recibieran una manifestación especial para que no hubiera una división en la fe cristiana y que hubiera discípulos de Juan Bautista que seguían por un camino y por el otro lado los cristianos. Y entonces, este es el caso en el que el Espíritu Santo se manifiesta. Fuera de estos casos que hemos mencionado con anterioridad, no se menciona que el Espíritu Santo fuera recibido en forma especial por otro grupo. Y cuando ustedes juntan los casos, ven que siempre el Espíritu Santo lo tienen que recibir en una forma especial cuando hay un salto donde Dios tiene que manifestar algo a un grupo diferente de personas. Cada uno de estos casos está descrito en el libro de los Hechos, que es un libro histórico de descripción de cómo fue la transición. Con este caso se cierran las transiciones, es decir, ya tenemos a todos los grupos incluidos dentro de la fe cristiana. Ahora pueden acceder por la fe directamente. No existe una enseñanza apostólica en las cartas sobre una recepción del Espíritu Santo posterior a la conversión o por intermediación humana. Es decir, somos de cristianos por la fe en Cristo Jesús. Todas las barreras están superadas. Cuando hubo que superar alguna barrera, el Espíritu Santo actuó en una forma especial para mostrar que esa barrera era superada. En algunos casos, la manifestación especial del Espíritu era para los mismos discípulos. En el caso de Cornelio, Pedro fue con mucho temor, pero la manifestación del Espíritu Santo en Cornelio lo dejó tranquilo y pudo testificar a la iglesia en Jerusalén. En este caso, esta manifestación especial del Espíritu es para estos que estaban siguiendo sinceramente a Juan el Bautista, pero que tal vez podían encerrarse en el nombre de Juan el Bautista y transformarse en sectarios. ¿Cómo llegan ellos a la fe de Jesucristo? Llegan por la predicación de Pablo y por la manifestación especial que tuvieron en sus vidas. Y con esto se cierra el ciclo de las transiciones. Vamos a detenernos para considerar esto y para considerar también el grave problema que significa el sectarismo moviéndose alrededor de la iglesia.